Suspender órdenes de captura a esos negociadores. Nuevo paso para facilitar las conversaciones de paz con el ELN. El presidente anunció que suspenden las órdenes de captura en contra de los negociadores de esa guerrilla. En San Pablo Bolívar, el presidente anunció acciones en contra de la minería ilegal para proteger la naturaleza, la vida de los habitantes y disminuir la violencia. En el suroccidente del país también hubo anuncios por la vida. 3 ministros, congresistas y otros funcionarios instalaron en Caldono, Cauca, un puesto de mando unificado para proteger integrantes de comunidades de la zona que sufren la violencia. Les contamos cómo transcurrió la ceremonia de transmisión de mando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y cómo quedó conformado el nuevo cuadro de mando de las fuerzas militares. Un ex policía, su compañera sentimental y 2 guardaespaldas son las víctimas del más reciente caso de cadáveres abandonados en bolsas en Bogotá. Internos de la cárcel de Cómbita protestaron por mejores condiciones. Les contamos que otros penales se suman a la petición. Uno de los compromisos del nuevo ministro de Justicia es solucionar esta situación. Por primera vez, la Fiscalía acudió a la figura de extinción de dominio de bienes de responsables de delitos ambientales y maltrato animal. Y en Medellín vuelve a ser noticia el muro de la urbanización Atabanza. Casi 2 meses lleva esta crisis. Somos el noticiero de las regiones. Egan Bernal decidió retirarse en la última etapa de la Vuelta a Dinamarca. Buenas noches, somos RTVC Noticias, el noticiero de todos. Iniciamos emisión del fin de semana para participar en los diálogos de paz que el gobierno de Gustavo Petro ha planteado con el Ejército de Liberación Nacional. Las órdenes de detención y de extradición que pesan sobre ellos perderían vigencia. Por eso nos conectamos a esta hora, siendo las 7:02 de la noche, con Luisa Barberi. Cuéntenos cuál es esta decisión y a quiénes acobija. Damaris y televidentes, muy buenas noches. Decir que esta suspensión aplica entonces para negociadores, más no para miembros del ELN, por lo que entonces estarían en esta lista Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, también estarían Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Laviana, Óscar Serrano y Vivian Henao. El presidente Gustavo Petro ha hecho también un llamado a otras organizaciones criminales y al margen de la ley para que se unan a estos diálogos de paz. En 13 días que lleva el gobierno de Gustavo Petro, la concentración ha estado en la búsqueda de reanudar cuanto antes los diálogos de paz con el ELN. He autorizado restituir los protocolos, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. La apuesta de Petro por una paz total, estable y duradera llama también a miembros de otras organizaciones criminales para que retomen la vida civil. E invito a quienes integran las llamadas autodefensas para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región a la paz y la vida de sus propios integrantes. El primer mandatario afirmó que este paso abre una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia que espera traiga la disminución de violencia en el sur de Bolívar y en tierras aledañas al Magdalena Medio. Por otro lado, yo les cuento que en la mañana de este sábado el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad en San Pablo Bolívar para buscar soluciones a la ola de violencia registradas en esta zona del país. El primer mandatario propuso reorganizar territorialmente la región del Magdalena Medio y una nueva política minera para ayudar a la minería ilegal. Le he pedido a todos los alcaldes organizar entonces a los mineros, a las mineras, para que podamos hacer una política pública que privilegie al más pequeño, que privilegie al que más haya vivido de esa actividad, que permita salidas pacíficas, sin represiones, para legalización de actividades, sin depredación, sin lavado.
En la tarde, el presidente Gustavo Petro regresó a Bogotá para asistir a la instalación de la nueva cúpula militar. Damaris, yo regreso con usted con más información. Gracias, Luisa. Y precisamente Stephanie Valencia está en la escuela militar en esa ceremonia. Así que nos conectamos con ella. Stephanie, buenas noches. ¿Qué novedades tiene la jornada? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues mire, a esta hora está el presidente Gustavo Petro refiriéndose frente a cientos de militares que hacen parte de las fuerzas militares de Colombia. Ha arrancado su discurso muy enfocado hacia la paz. Dice que Colombia es uno de los pocos países en el mundo que han podido ver un sendero cercano hacia la paz, y dice que la paz es un momento específico que vive cada país y que el momento de Colombia ha llegado. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que las funciones de las fuerzas militares estarán enfocadas precisamente en un tiempo de paz. Dice que las funciones de ellos estarán relacionadas a garantizar la soberanía nacional y la prevención respecto a lo que realmente afecta al país, como los carteles de droga. En este momento se está refiriendo precisamente a las funciones que deben cumplir las fuerzas militares en su gobierno. Escuchemos un poco. Se mantiene. Y ya no perdemos 100.000 ni 200.000, sino que vamos acumulando millones. Y la selva amazónica tiene 39 millones de hectáreas, la nuestra. ¿Qué pasa con nuestro país? Si lo estudiamos bien, si le ponemos atención a la ciencia, nuestro país se queda sin agua. Porque es la selva la que produce, a través de las copas de sus árboles, el vapor que las corrientes, los vientos forjan como ríos aéreos, así los llaman, trayéndolos hacia los páramos de nuestras cordilleras, y allí se convierte en el líquido que configura el Amazonas y el Cauca y el río Meta y el Magdalena. Pues bien, ahí escuchábamos al presidente Gustavo Petro hablando del papel tan importante que juegan cada soldado y las fuerzas militares en la protección del medio ambiente en nuestro país, pero como les comentaba minutos antes, hablaba sobre esa propuesta de paz que trae su gobierno para Colombia. Ha dicho que el pueblo es el que manda y que el cambio es lo que Colombia ha decidido. Escuchemos un poco lo que dijo minutos antes. Delante de las fuerzas militares de Colombia, si algo no es positivo para el país, es matarnos los unos a los otros en una guerra fratricida. Cambio significa entonces salir de esa violencia perpetua y construir la paz. Esfuerzos ha hecho el país, hay que reconocerlo, hace décadas. Seguridad nacional, pues minutos previos, el presidente Gustavo Petro recibió los honores de cientos de uniformados de las fuerzas militares que lo reconocen como comandante supremo de las fuerzas militares. Aquí en el campo de parada pudimos ver esos honores, pudimos ver cómo el presidente Gustavo Petro pues marchó con la nueva cúpula militar, que es la que les presentaremos a continuación, los oficiales que van a estar encabezando y liderando cada una de las fuerzas, el ejército, las fuerzas militares también, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. A veces se hace poesía de la paz. El general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, quien había sido nombrado segundo comandante del ejército, ya no ocupará ese cargo. Una mención del oficial por parte de un paramilitar ante la JEP, que supuestamente habló de falsos positivos, habría motivado la reversa de la decisión. En ese cargo, el segundo al mando en el ejército, estará Álvaro Vicente Pérez. El general Alberto Rodríguez, hoy en el Comando Conjunto número 3 en Caquetá, estaría dispuesto a pedir la baja por ser más antiguo que el nuevo segundo comandante. De esta manera, la nueva cúpula militar quedó así: el general Helder Fernán Giraldo Bonilla como comandante de las fuerzas militares, el vicealmirante José Joaquín Amezquita García, jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, el vicealmirante Francisco Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, y el general Luis Carlos Córdoba Avendaño como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. En el decreto se puede leer que los generales Carlos Iván Moreno, quien se desempeñaba como comandante del Ejército, y Pablo García, comandante de la Fuerza Aérea, que debían salir por antigüedad, pasaron a ser personal agregado del Comando del Ejército y asesor de comando de la Fuerza Aérea, respectivamente. Con los cambios, para lograr esta nueva cúpula, retiraron 10 uniformados del Ejército, 6 de la Armada y al menos 4 de la Fuerza Aérea.
de tanques, como llaman en Pues en minutos previos escuchamos cómo el presidente Gustavo Petro nombró a Iván Velásquez como ministro de Defensa y le entregó toda la responsabilidad e hizo un llamado a las fuerzas militares a obedecerlo, acatarlo y respetarlo en todos los actos del servicio como también fuera de él. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que resulte, de lo que resta de este discurso del presidente de la República, Gustavo Petro. Nos despedimos desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Derroteros dentro de una fuerza militar. 7:10, cambiamos de tema. Hay un nuevo avance en la investigación del caso de los cadáveres que aparecieron ayer en una camioneta en el norte de Bogotá. Esta permitió establecer no solo su identidad, sino también la relación que los unía. Vamos a conectarnos con Laura Rojas. Laura, buenas noches. Damaris, buenas noches. La investigación de la policía determinó que los asesinados eran 3 colombianos y 1 venezolano. Presten mucha atención a este nombre, Juan Carlos Useche, que el cuerpo ya había sido identificado ayer. Hoy la alcaldesa Claudia López manifestó que los criminales iban detrás de este ex policía por su prontuario criminal. 50 cámaras de seguridad han sido revisadas luego de los hechos. Los colombianos son Juan Carlos Useche, Leonardo Sanabria y Lady Alejandra Betancourt. El venezolano es Eiler José Peroso Zavala. Todo apunta a que los autores intelectuales de este crimen, que ayer fue noticia en Bogotá, iban tras Useche, que tenía un abultado prontuario. Por concierto para delinquir, por vinculación con actividades de narcotráfico. El señor Peroso ya tenía antecedentes criminales por posesión de armas. Había sido capturado por nuestra policía, había sido judicializado por nuestra fiscalía. Las autoridades consideran que Sanabria y Peroso eran los escoltas del ex policía fallecido y que Lady era su compañera sentimental. Muy seguramente los asesinatos se cometieron fuera de Bogotá y volvieron a traer los cuerpos a la salida de la ciudad para dejarlos abandonados. Los cuerpos de las víctimas ya fueron retirados de medicina legal y a esta hora sus familiares los velan en un céntrico sector de la capital. Damaris, en RTVC Noticias le hemos puesto la lupa a estos casos donde cuerpos son hallados con signos de tortura, que la cifra ya asciende a 20 casos. Según las autoridades, el 43% de los asesinatos corresponde a disputas entre mafias. Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Laura. Seguimos atentos al desarrollo de esta noticia. Y por otro lado, internos de la cárcel de Cómbita en Boyacá y otras cárceles del país han entrado en huelga de hambre durante los últimos días como protesta a las supuestas malas condiciones de alimentación. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Qué detalles se conocen de estas manifestaciones? Hola Damaris, muy buenas noches. Pues RTVC se ha contactado con el USPEC para saber cuál es la situación y ellos aseguran que ya están al tanto y tomando las medidas necesarias. RTVC Noticias tuvo acceso a estos videos en los que los internos hacen las denuncias. Hasta el momento llevamos 2 días sin comer y seguiremos en pie de lucha hasta que se haga presente una comisión del alto gobierno. Las exigencias que empezaron el 10 de agosto se han mantenido por varios días. Continuamos con nuestra desobediencia pacífica por el derecho a una alimentación digna y otros. Incluso los detenidos en la cárcel de Palo Gordo emitieron un comunicado a la opinión pública. Esta unidad aplica la política criminal carcelaria con sevicia, esto con el ánimo de destruir la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad. RTVC Noticias se contactó con la USPEC y esta fue la respuesta a las denuncias de las personas privadas de la libertad. Te cuento que me confirmaron de la Dirección de Logística que la huelga de hambre ya se levantó. De hecho, se indagó en Palo Gordo y allá está el tema normal, sin huelgas de hambre. Los hechos suceden a solo días de la llegada del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que se ha referido a la importancia de resolver la crisis carcelaria. Lo que pasa en las cárceles no nos lo podemos permitir como sociedad, ese abandono, ese hacinamiento, esa carencia de servicios sanitarios, en fin. Tenemos que hacer de las cárceles unos sitios de castigo, sí,
pero dignos, decorosos. El pasado 9 de agosto, de la estación de policía de La Macarena en Bogotá, se fugaron 20 personas. En otras noticias judiciales, la Fiscalía General de la Nación hizo un importante operativo de extinción de dominio en donde por primera vez se castiga el maltrato animal. Los predios afectados con medidas cautelares están ubicados en Boyacá, Santander y Bogotá y su valor supera los 8.630 millones de pesos. Los activos ubicados en los departamentos de Boyacá, Santander y en la ciudad de Bogotá. Las autoridades evidenciaron que los activos afectados pertenecen a 32 personas que de manera independiente se dedicaban al procesamiento de pieles para elaborar distintos productos que luego serían comercializados. Desde las cuales incumplían las normas ambientales, generando graves afectaciones al río Bogotá, pues a este río fueron vertidos químicos. Estos activos serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales SAE para su administración. Las personas que son acusadas de estos hechos se declararon inocentes. Esta es toda la información. Continúen con nosotros en RTVC Noticias Conectados 24/7. En Caldono, Cauca, fue instalado un puesto de mando unificado por la vida. El ministro del Interior, Alfonso Prada, acompañado de congresistas y de otros funcionarios, montó el espacio que busca un acercamiento con la comunidad para proteger líderes sociales, ambientales y de derechos humanos. El ministro del Interior, en compañía de la ministra de Trabajo, de Ambiente, el presidente del Senado, Roy Barreras, y la Comisión de Paz del Congreso, escucharon las preocupaciones de la comunidad con el propósito de garantizar la protección de sus vidas. Afirmaron que esta visita muestra la voluntad del gobierno para el diálogo de unidad por la paz total. Todas las fuentes de la violencia, que es solamente un guiño que tienen que hacer el gobierno, y nosotros establecemos las condiciones inmediatas para el diálogo. Realmente hay una voluntad de diálogo como nunca antes en Colombia para hacer una paz integral, una paz total con todos los actores del conflicto en Colombia. Tenemos la obligación de trasladarle al territorio la voluntad de paz y de hacer que podamos dialogar hoy aquí en el Cauca, los campesinos, con los afros, con los indígenas, con el gobernador del Cauca, con los alcaldes, con las fuerzas militares, con la veeduría internacional, para evitar que el conflicto social se vuelva conflicto violento. Alfonso Prada aseguró que es necesaria la presencia real en todos los territorios del país y que la financiación de las medidas que tomen debe ser prioridad en el presupuesto. Mientras tanto, Armando Benedetti, designado como embajador de Colombia en Venezuela, escribió un crítico trino en contra de la actitud que, según él, tienen los nuevos ministros. Escribió, abre comillas, veo a ministras y ministros nuevones haciendo unos videos muertos de la risa. ¿De qué se ríen si el país está mal? Parecen Boy Scout o una brigada de recreacionistas. Sean ministros. Cosa, diría yo, espectacular que vamos a arrancar. Y pobladores de Rodeo Alto en Medellín protestaron por el posible cierre de la vía, pues un juez de Medellín determinó que luego de la emergencia por deslizamiento del pasado mes de junio, el alud de tierra sigue siendo un riesgo latente para los habitantes. Ismael Tobón, buenas noches. Hola Damaris, muy buenas noches. Pues la posición de los pobladores de esta zona del suroccidente de la capital antioqueña es de total desacuerdo ante el posible cierre que se genere en esta importante vía, pues no quieren realmente volver a vivir la misma situación que vieron el pasado mes de junio, donde un derrumbe tapó la vía, afectó durante 20 días a unas 10.000 personas. La comunidad de Rodeo Alto quedó consternada al enterarse que un juez ordenó cerrar la vía al considerar que persiste el riesgo para los transeúntes de la zona. Se realiza el cerramiento del mismo, se restrinja su uso hasta que no se realicen las intervenciones pertinentes que garanticen la seguridad del talud. Desde el pasado 29 de junio, cuando ocurrió un grave deslizamiento, representantes de la comunidad instauraron una tutela argumentando que había vulneración de derechos. Sí, el juez se basó en el último informe del DAGRE del 29 de junio, que fue el día del deslizamiento. Como no se ha sacado otro informe, pues por parte del DAGRE no se ha actualizado. Al posible cierre de la vía se suma que el talud de tierra aún no se ha intervenido y temen por una tragedia. Solamente recogieron la tierra, demolieron el muro del vástago, hicieron pues como conducieron el agua de escorrentías y taparon con plástico. Lo que pasa es que allí hay que hacer unas obras de mitigación que estabilicen el terreno y eso es lo que no se ha hecho. Por ahora la vía sigue abierta, pero según comentaron los vecinos, el cierre vial es un hecho irrevocable. Ahí
lo escuchamos, es el llamado a las autoridades competentes, a la construcción, a la constructora, que realmente haga labores de mitigación de este talud de tierra, porque es viable y es posible que en cualquier momento sucedan nuevas emergencias y más aún cuando estamos enfrentando la segunda temporada del fenómeno de la Niña. Información que a esta hora les entregamos desde Medellín, Antioquia, Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Ismael. Feliz noche. Y en otras noticias, más de 8 días completa desaparecida una mujer de Florida en Valle del Cauca. Al parecer, sus captores piden 500 millones de pesos por su liberación. En oración continúan familiares y amigos de María Elena Rengifo, de 45 años, secuestrada por sujetos armados el pasado 11 de agosto, cuando ella se movilizaba en un vehículo junto a su esposo desde Florida Valle hacia el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. No sabemos por qué la han retenido, no sabemos el por qué son las circunstancias. Lo único que hemos hecho es dar el servicio nosotros a la comunidad. La mujer era reconocida en la zona por realizar labores sociales con la comunidad. A la familia María Elena, decirle por parte de la administración municipal que Dios le dé mucha fortaleza y que Dios los proteja y los tenga en unidad. Autoridades tratan de identificar qué grupo armado sería el responsable o si por el contrario serían bandas criminales urbanas. Recordemos que en la zona opera la columna móvil de Dagoberto Ramos, así como las disidencias Jaime Martínez de las extintas FARC, por ser un territorio estratégico para el desarrollo de las actividades ilícitas de los departamentos de Valle y Cauca. 7:21, noticias del mundo en RTVC Noticias. Vamos a México. La detención del ex procurador general Jesús Murillo Caram. La justicia de este país sumó la de mandos militares y policías que estarían involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. De ellos no se sabe nada hace 8 años. Desde hace casi 3.000 días, nada se sabe de ninguno de ellos. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en las calles de Iguala, en Guerrero, México, su rastro se diluyó para perderse. 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa buscaban autobuses en los que querían ir a Ciudad de México para participar en unas protestas. Desde ahí, sus familias, su país y el mundo se preguntan qué pasó. Nuestros hijos, aún no sabemos nada de ellos. Como si se tratase de un efecto dominó, en menos de 48 horas, desde que el gobierno de turno revolcara la investigación sobre el caso considerado crimen de Estado, a través de un reporte amasado desde 2019, una tras otra han sido dictadas las detenciones por acciones, omisiones o participación en el secuestro y muerte de los estudiantes y 6 personas más. A la aprehensión de Jesús Murillo, exprocurador general durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, le seguirán la de 20 militares y 44 policías, de los que se desconoce rango y actividad actual, y la de 5 funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen. Los hallazgos de la actual investigación sugieren que hubo sinergia entre crimen organizado y fuerzas estatales para el secuestro, asesinato y su posterior encubrimiento. Y mucha atención a estas imágenes. Sucedió en Turquía. El autobús que ven ustedes rodar chocó con equipos de seguridad y vehículos que antes se habían accidentado en esa vía del sur del país. Al parecer, el bus se quedó sin frenos, se volcó y arrasó con todo a su paso. El hecho dejó hasta ahora 15 personas muertas y casi 30 heridos. Y por aproximadamente 15 horas se extendió la incursión armada del grupo yihadista Al-Shabaab en un hotel de Somalia y que deja al menos 13 personas muertas. El ataque inició con 3 explosiones a las afueras del inmueble en Mogadiscio, la capital del país, visitado regularmente por la élite política y gubernamental. Antes de que los hombres ingresaran al edificio y comenzara la intermediación de disparos con la policía, el cerco a los miembros del grupo vinculado con Al-Qaeda se extendió durante todo el día, por lo que explosiones y disparos esporádicos se escucharon en inmediaciones del lugar donde estaban atrincherados.
Y frente a la Catedral de San José de Costa Rica, ciudadanos nicaragüenses presentes en este país adelantaron una manifestación en apoyo a Rolando Álvarez, el obispo crítico del régimen del Daniel Ortega, detenido ayer, y que es el rostro visible del enfrentamiento cada vez más frontal entre la Iglesia y el gobierno acusado de autoritarismo. Álvarez fue detenido bajo señalamiento de liderar acciones desestabilizadoras y provocadoras. Recordemos que Naciones Unidas y varias ONGs exigen la libertad del obispo. No han dado permiso. Y llegó el momento de los deportes, Camilo. Hay que decir que nuestro corazón, mejor dicho, está hinchido de felicidad porque juegan nuestra selección femenina de fútbol sub-20. Bueno, y es un partido clave, Damaris, ¿no? Porque se viene ya en unos minuticos, a las 9 de la noche, estamos acá en conteo regresivo, porque justamente Colombia femenino frente a Brasil femenino sub-20, y cuando uno mira los numeritos no son muy positivos para Colombia. ¿Por qué? 3 victorias para Brasil, un empate en el año 2015, y Colombia nunca le ha ganado a Brasil. Es más, ni siquiera le ha marcado un gol. El último gol que una selección sudamericana le marcó a Brasil fue en el 2018 Paraguay. Ya hace bastante tiempo definitivamente, pero igual, aunque los datos, los números no ayuden, esperemos que en lo futbolístico, con una Linda Caicedo, que está fantástica, saque todo su esplendor y Colombia logre una victoria histórica en el Mundial que se realiza en Costa Rica. Ante Alemania demostraron personalidad para enfrentar a grandes rivales y contra Brasil no cambiarán la tendencia. Tenemos que salir a buscar el partido, creo que va a ser un gran partido de tú a tú. Y su técnico la respalda. Es la gran oportunidad de hacer historia ante un rival al cual ni siquiera se le ha podido hacer un gol cuando se le ha enfrentado. Sabemos que al frente hay un gran rival, pero cuando uno sueña y aspira y uno no es conformista, pues yo creo que hay que arriesgar. Hay respeto y conocimiento por el rival, pero no miedo. Tenemos un ambiente muy positivo en el equipo. Cada una está con la mejor disposición para afrontar el partido y creo que estos 2 días que tuvimos lo hemos preparado de la mejor manera. A las 9 de la noche es la cita con la historia. Las futbolistas sub-20 han demostrado que pueden escribir un capítulo nuevo y glorioso, diferente a lo que ha ocurrido en el pasado. Bueno, sigamos con fútbol porque los partidos de la tarde de sábado en nuestra liga colombiana, Pereira le ganó a Cortuluá como local y ascendió parcialmente al 4º puesto de la tabla, y Patriotas cayó como local ante Águilas Doradas. Aquí los goles. Se va adelante el visitante con este tanto de Alexis Castillo Manyoma. Previa habilitación de Steven Valencia. 1-0 para Cortuluá en el Hernán Ramírez Villegas. El empate, gran pared entre Leider Berrío y Leo Castro, que finalmente termina en el fondo de la red. Pereira 1, Cortuluá 1. Y la remontada para el Pereira llegó con un pase de Berrío a Castro, pero la pelota rebota en Cummings, le queda a Brian León, pelota al fondo. Pereira 2, Cortuluá 1. Y en un partido muy cerrado en Tunja ganaron las Águilas Doradas de Río Negro con una pelota quieta. Aulio Oliveros, bola arriba, y Jason Quiñones, que gana de cabeza para vencer a Hurtado. Ganaron las Águilas 1-0 en Tunja. Y hagamos cambio de deporte, vámonos al ciclismo. ¿Qué pasó con Egan Bernal? Bueno, Egan Bernal, lo importante es que otra vez regresó, ¿no? Que ya está participando, que está obviamente en competencia, pero lastimosamente no fueron los mejores números. De todas maneras finalizó este Tour de Dinamarca de buena presentación, que se transmitió, por cierto, acá en Señal Colombia. Bueno, vamos a la acción. Egan se retiró antes de finalizar el día de hoy la fracción. Egan vivió un buen momento, digamos, estuvo activo comandando siempre su equipo de Lineos, poniendo el ritmo del pelotón. Cuando llegaron al circuito de 4 vueltas de la ciudad de Beilé, el colombiano ya se fue quedando en el lote, y cuando quedaban 3 vueltas para el final, Egan lastimosamente decidió retirarse y se fue entre los aplausos del público. Finalmente el francés Christopher Laporte ganó la etapa y se coronó campeón de la prueba, dejando en el segundo lugar al estadounidense Magnus Schiffer con 4 segundos de diferencia en la general.
Seguimos con ciclismo, pero pasamos la página, hablemos de la Vuelta a España, donde el irlandés Sam Bennett ganó la segunda etapa disputada en territorio neerlandés. La fracción finalizó con un complicado sprint, donde hubo muchos roces en el último kilómetro. Per Bennett encontró el mejor lugar para quedarse con la primera plaza. El nuevo líder de la carrera es el local, Mike Tunisiin, que llegó en la cuarta casilla, y el mejor colombiano en la general es Miguel Ángel Superman López, ubicado en el puesto 42 a 46 segundos del líder. Hasta acá los deportes. Bueno, pero llegamos al momento de cultura y tengo que hacerle una pregunta a Camilo. ¿Se acuerda usted de la agrupación Proyecto 1? Yo me acuerdo en mi época que uno canta, bueno, en tu época y en la mía, yo creo que somos similares. Era muy bueno, era buenísimo, andamos bailando todo el tiempo. Estamos hablando de cerca de 30 años, es una agrupación que le ha puesto ritmo y felicidad a muchísimas celebraciones. Y hablamos de Proyecto 1, que sigue sorprendiéndonos. Ustedes están escuchando su más reciente creación titulada Música Feliz. Es el primer sencillo del álbum Aniversario. Con estos sonidos, la agrupación busca conquistar el oído de toda la familia. Los adultos saben que es Proyecto 1 y por eso buscan a los más jóvenes en una gira que pronto enlazará seguidores de Ecuador, de Honduras, El Salvador, de Guatemala y por supuesto de Colombia, a distintos puntos de Estados Unidos y de Europa. Este video fue rodado en Miami. Con la buena música de Proyecto 1 nos despedimos. Sigan ustedes con toda la programación de Señal Colombia y recuerden, nunca dejen de soñar. RTBC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, cine Órale, Cumbia. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.